Muy buenas tardes, Alexis. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, Alexis, lo primero, ¿con qué te quedas, ¿no? de las cifras, de los objetivos? ¿Qué nos dicen, ¿no? Esos 400.000 barriles diarios por mes que quieren añadir? ¿Cuáles van a ser los niveles finales que tenemos que vigilar? Sí, bueno, la verdad es que se pone fin a un pequeño altercado que hubo entre Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos en cuanto a cómo repartir. Pero en general la OPEP venía un poco con la idea de ir reduciendo esos recortes que se pusieron en marcha en abril del año pasado, cuando la pandemia hizo caer de una manera muy importante la demanda de petróleo y por tanto de alguna manera hizo que el precio del petróleo llegara a cotizar en algunos momentos incluso hasta por debajo de los $10 el barril, con lo cual de alguna manera ahora que se está abriendo la economía y que está aumentando la demanda y además de una manera muy importante, lo lógico que era la OPEP entrar en un proceso de ir revirtiendo esos recortes. La verdad es que la decisión encontraba ese obstáculo en cómo se repartía internamente esa mayor producción, pero ya realmente se ha resuelto ese problema y por lo tanto la OPEP mantiene un poco relativamente el control, que de por sí no es mucho, pero que por lo menos hace que la organización se mantenga por lo menos de momento unida. La verdad es que es una muy buena noticia, puesto que el precio del petróleo había subido más de un 50% desde principios de año, conjuntamente con el incremento de la actividad económica, y el plan en general parece que en principio se establece que para septiembre del 2022 pues se habrá eliminado de manera escalonadamente todos los cortes de producción que se habían producido desde el año pasado, con lo cual de alguna manera lo que viene a hacer es un proceso de adecuarse a un incremento mayor de la demanda. Ello es importante puesto que hemos tenido estas semanas unos malos datos de inflación, aunque no todo es obviamente petróleo, pero obviamente el precio de la energía estaba siendo uno de los componentes que estaba presionando de manera bastante importante a los precios al alza y por lo tanto de alguna manera la noticia es relativamente positiva en ese frente. ¿Y qué interpretamos, ¿no? de esa caída que estamos viendo en los precios, que como decíamos, Alexis, se va incrementando, ¿no? Según vamos mirando a lo largo de la tarde? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la interpretación? Sí, bueno, primero que la verdad es que el recorte de alguna manera viene a ayudar a que haya mucha más demanda con el incremento, perdón, pero haya más oferta con este incremento de la demanda, pero también es verdad que el mundo se está encontrando ahora con una situación todavía de incertidumbre sobre hasta dónde realmente vamos a tener un proceso de recuperación tan importante como estábamos planteándonos en un principio. La verdad es que todo este incremento del precio del petróleo que había venido con un optimismo ligado a los procesos de vacunación que estaban dando lugar a unas aperturas muy importantes de la actividad económica en todos lados y la verdad es que nos estamos encontrando con que el incremento de la incidencia acumulada de 14 días está haciendo que los procesos de apertura sean un poco menores, con lo cual ahora se añade quizás yo creo que unas expectativas demasiado positivas en cuanto a la demanda que se iba a producir, que se están ralentizando, y ahora un aumento obviamente de la oferta. Aún así, yo creo que todavía estamos muy por debajo de las demandas que pueden tener en estos momentos el mercado y por lo tanto el proceso de normalización del precio del petróleo continuará. Eso no, a mí me preocuparía en estos momentos, por ejemplo, que se fuera por debajo de 50, cosa que ahora mismo es relativamente difícil. Pero en cualquier caso, que se quede alrededor de los 60, 70, yo creo que ese es al final el objetivo de la propia OPEP. Es decir, no poner unos precios demasiado altos que de alguna manera imposibiliten el crecimiento económico o que mermen esta relativa germen de recuperación económica, pero desde luego también unos precios que estén acordes a las necesidades de los países productores. Por lo tanto, de alguna manera, si el precio se queda entre 60 y 70, aproximadamente lo que cabría decir es que ha sido un éxito, por lo menos la gestión en estos momentos de la producción por parte de la OPEP. Mencionabas antes, ¿no? Esa fecha clave de septiembre de 2022. Decían algunos países, como es el caso de Kuwait, que este acuerdo ayudará a estabilizar el mercado. Y mencionábamos también la demanda, Alexis. ¿Cuáles son las previsiones de demanda petrolera global? Y bueno, pues ¿qué nos dicen, ¿no? Dentro bueno, pues sí es cierto lo que decía, por ejemplo, la delegación kuwaití de efectivamente este acuerdo va a contribuir a estabilizar el mercado, bueno, pues paulatinamente hacia esa fecha clave. Sí, la verdad es que la demanda general de petróleo está alrededor de los 100 millones de barriles diarios y en estos momentos, pues obviamente se había recortado alrededor de 90, algo menos de 90 barriles diarios, con lo cual de alguna manera hemos estado trabajando con un déficit de 10 millones de barriles diarios de petróleo y por lo tanto de alguna manera el proceso de normalización de alguna manera llevará a esos 100 millones de barriles diarios y ese es un poco el objetivo. Yo creo que en estos momentos
frente al inicial pánico que tuvimos el año pasado, alrededor de abril, en donde prácticamente la demanda se colapsó y por lo tanto de alguna manera hubo un exceso de producción que provocó esa fuerte caída del precio del petróleo, nos estábamos encontrando ahora en este momento con una situación un tanto más anómala, que es una expectativa muy fuerte de recuperación económica y unos países un poco reticentes a aumentar la producción, dado que de alguna manera querían garantizarse que esa demanda se iba a estar acoplada a la oferta que ellos tenían, porque desde luego precios por debajo de los $50 el barril de alguna manera hace bastante daño a algunos productores de petróleo, con lo cual de alguna manera en este momento yo creo que la fecha del septiembre de 2022 yo creo que es una fecha que en donde posiblemente sí que vamos a alcanzar por lo menos los niveles de actividad económica que teníamos previos a la pandemia y por tanto se va a alcanzar a los 100 millones de barriles diarios y de alguna manera esto contribuirá a mantener este precio del petróleo yo creo que entre los 60, 70, 75, no más allá, en cierto modo. Quería preguntarte también por cómo ha sido ese debate y cómo quedan las cotas, ¿no?, de producción repartidas. Siempre es interesante, ¿no?, ver las diferentes posturas de los países. En este caso, dentro de esas cuotas de producción va a haber una revisión, ¿no?, que beneficia a algunos de los miembros. Rusia, Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Irak, Kuwait. ¿Cómo queda ese reparto? Sí. Básicamente el gran problema ponía los Emiratos Árabes Unidos, puesto que de alguna manera en el proceso de recorte de la producción se había quedado un poco demasiado rezagada con respecto a sus potencialidades. Había hecho una serie de importantes inversiones y por lo tanto de alguna manera en el proceso de normalización de crecimiento Emiratos Árabes Unidos estaba presionando, de ahí que prácticamente esta es la cuarta o la quinta reunión, no recuerdo, que se suspendía y alguna de ellas, la última, prácticamente no se había puesto ni siquiera una fecha, por lo menos en las primeras se ponía una fecha. Eso de alguna manera planteó un cierto riesgo de que la OPEP pudiera en algún momento romperse. En este momento la presión de Emiratos Árabes Unidos por aumentar más que proporcionalmente lo que le tocaba en el incremento para adecuarse a sus capacidades de producción es lo que ha permitido en cierto modo ahora mismo el acuerdo en general, pero en cualquier caso es importante por el hecho de que la OPEP de alguna manera ha logrado llegar a un acuerdo que tanto afecte a los productores como también a los demandantes de petróleo. Bueno, pues vamos a ver qué sucede. De momento, bueno, como decíamos, continúan esos descensos. A ver hasta dónde se va el precio. Alexis Ortega, muchísimas gracias. Como siempre, buenas tardes. Vale, muy buenas tardes. Bueno, y mirando a los mercados, pero